Muy bienvenidos, bienvenidas, hermanos oyentes. Qué buenos y gratos estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Millanao, bienvenido. ¿Quién les habla? Raúl Medina. Durante la semana hemos estado conversando acerca del mensaje del libro de Hebreos. Ya introducimos, ¿no es cierto?, el libro propiamente tal, que es cuál era el ambiente, a quién está dirigido, qué problemas tenían. Ahora estamos viendo el concepto de el mensaje del libro de Hebreos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a los hebreos? Bueno, uno lo ve aquí como Pablo presenta los contenidos de este mensaje centrado en las funciones de Cristo. Primero nos habla de que Jesús es nuestro Rey y Él pide como Rey y Él otorga como Rey, esa es la verdad. Pero Jesús también es nuestro mediador, pleno Dios y pleno hombre, habilitado para entonces hacer como un puente entre Dios, es nuestro sumo pontífice entre Dios y los hombres. También nuestro Señor fue presentado esta semana como nuestro defensor de los humanos débiles y frágiles, ¿no es cierto? Y luego también, naturalmente, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Es decir, alguna gente se pregunta, ¿qué está haciendo Cristo en este momento? Después de su resurrección, está siendo sumo sacerdote, está impartiendo sus bendiciones y está intercediendo por su pueblo. De manera que el mensaje de esta epístola a los hebreos es realmente poderoso, y el texto crucial de esta semana decía: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra o a la mano derecha del trono de la majestad de los cielos. O sea, aquí otra vez tenemos una visión de los cielos. Está repleto de majestad, de gloria, ¿ya? Y esto nos quiere decir de que el centro nervioso de nuestra salvación siempre ha estado en los cielos. De allá viene el poder, viene el consejo, viene el Espíritu Santo, vino su Hijo. Siempre la salvación ha estado, su centro nervioso, en los cielos, ¿no? De manera que no debemos dejarnos atrapar, asfixiar por circunstancias humanas, porque todo esto pasará. Pero esta visión celestial de nuestra vida es realmente maravillosa. Es la majestad en los cielos, ¿no? Y ahí está el contraste. Si usted está sufriendo, si usted está pasando por un problema, y podemos decir, ¿cómo es si tenemos un Dios bueno? ¿Por qué nos pasan cosas malas? Y es porque realmente Dios nos está dirigiendo, porque Dios está haciéndonos conscientes de defectos de carácter graves que deben ser encarados y vencidos. Por eso que en este aspecto la ignorancia no es buena consejera. Es necesario conocer para aplicar el diagnóstico que el Señor tiene. O aplicar el remedio, ¿no es cierto? Que es útil lo que estás diciendo, porque realmente cuando nosotros ya estudiamos los sufrimientos que estaban pasando los hebreos en realidad, pero eso ayuda a que nuestro carácter se perfeccione, se afiance, dependa más de Dios, la fe, ¿no es cierto?, sea parte de nuestra existencia. Pero lo lindo es que cuando uno dice Jesús es nuestro Rey, quiere decir de que Él debería ser Rey, pero para gobernarnos, para dirigirnos. Y va a estar atento a darnos lo que necesitamos a su debido tiempo y lo que necesitamos, porque a veces nuestra oración está en torno a decir, Señor, dame tal cosa, pero Dios dice, no te la voy a dar porque no te conviene. Ahí es solamente nuestra visión del Dios proveedor. Ajá. A algunos les gusta el Dios proveedor o les gusta más el Dios maestro, que te enseñe cosas, pero no necesariamente vivirlas. O les gusta el Dios salvador, que me salve. Pero aquí nos estamos encontrando con Dios como Rey, que gobierna, que es soberano, y al cual nosotros debemos rendir nuestra adoración, ¿no? Fíjate que en el libro de Hebreos, capítulo 1:5 en adelante, se describe en realidad
cómo este rey es coronado, cómo es investido, qué es lo que tiene, sus características. Léalo con calma, porque incluso a veces no se entienden estos conceptos, pero en esta línea sí se va a entender. Por ejemplo, cuando tú decías allí el texto ahora lo que venimos diciendo, fíjate qué es lo que hace Pablo, se detiene y dice, mira, he hablado con ustedes, pero lo que yo vengo diciendo es, lo importante es esto, que tenemos, y es una expresión muy hermosa. Ahora cuando le habla acá le dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Y empieza a repetir y a hablar algunos conceptos acerca de este Jesús, incluso tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia. Mira las características que no tenían realmente los reyes de la tierra. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. La descripción acerca de nuestro rey, cómo es ungido, cómo es separado para que sea realmente nuestro rey con las características que se necesita de un rey de esa naturaleza. Exactamente, ¿no? Yo veo aquí en este relato de Hebreos, por un lado, energía, poder, ¿ya? Pero veo también moderación. ¿Cómo trata Dios a los pecadores? Con moderación. Aunque Él tiene todo el poder, toda la energía, ¿no es cierto? Con energía en cuanto a la esencia también de la cuestión, porque Dios es muy enérgico cuando presenta la situación del pecado. Incluso Hebreo trae advertencia, lo que esta semana vimos ya casi al final del capítulo 10 al 12, advertencias en cuanto a pasarnos a la vereda del frente, ¿no? Porque Dios es un Dios celoso, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta estos dos elementos y tenerlo en equilibrio. Energía, el poder de Dios y la moderación, ¿no es cierto? Cuando se trata de la verdad, Dios es enérgico, ¿no? Pero cuando Él va a escoger un modo de proceder, Él siempre lo hace con moderación, nunca con violencia, ¿ya? Nunca va más allá de las pruebas de lo que nosotros podamos resistir, por ejemplo. Y así Dios es enérgico, pero moderado. Bueno, ese Jesús, nuestro Rey, en realidad, como lo presenta el libro de Hebreos en su mensaje. Dos ideas bastante interesantes. Una de ellas está relacionada que Jesús es nuestro mediador y la otra es Jesús es nuestro defensor. No sé cuál le va a gustar más a usted, como mediador o como defensor, pero de eso vamos a conversar ahora en este bloque. ¿Por qué habla de mediador? Uno tiene que remontarse un poquito a lo que es Éxodo, ¿no es cierto? Porque allí aparece el concepto de que Dios trata a Israel como esclavo, estaba en la condición paupérrima, muy separado de él. Yo siempre he pensado que estos ya no celebraban ningún sacrificio, ninguna relación. Estaban muy mal, pero los trata como hijos. Y si dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, y ahora le dice, ahora yo quiero que a este lo deje salir. Si no lo haces, vas a recibir la consecuencia de que tu primogénito va a desaparecer. ¿Qué te dice eso con Jesús como mediador? ¿Está haciendo qué cosa ahí? Exacto. Siempre notemos que se recurre a la visión del Éxodo, ¿cierto? Cómo el Señor libera con poder, pero con una misión, con la misión de primero adorar al Señor en el desierto, etc., ¿no? Pero luego esa promesa, ese pacto se va renovando. Son otros actores humanos que van entrando y entra David también, que por ejemplo, él con ese acto de valentía cuando era pequeño derrotó a Goliat y salvó a su pueblo de la esclavitud, porque si Goliat ganaba, toda la nación iban a ser esclavos. ¿Ya? Entonces tenemos en David un representante de Cristo, como un anticipo del Mesías. Es por eso que cuando Jesús vino, fue llamado Hijo de David, ¿ya? Así que David en un momento fue un mediador, pero Jesús ahora es el mediador, porque es el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, lleno de poder y de verdad.
También Jesús no solamente es mediador, sino que también es defensor. Y esto lo dice claramente el libro de Hebreos, aquí en el capítulo 2, en el verso 14 en adelante. Dice que así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte o de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, Satanás, ¿no es cierto?, el diablo. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Interesante que a veces uno se considera vivo, eficaz, vital, pero sin Dios está muerto realmente, y el Señor nos vino a abrir los ojos en este sentido, ¿no? Y dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y nota que socorro siempre se aplica a una persona que no tiene ninguna condición de salvarse a sí mismo. Es alguien externo que opera el socorro, ¿no? Tú mismo no te puedes socorrer, no tienes condiciones, ¿no? Los marinos socorren a gente que se está ahogando en las playas. Los bomberos a gente que está casi quemado por quemarse de un incendio. Y así tenemos todos esos casos. Así que el Señor no solamente es mediador, es defensor también. Cuando tú miras a Israel, en realidad ese sí que necesitaba, dice uno, ese sí que necesitaba auxilio, necesitaba un defensor, porque ¿qué podía hacer un pueblo de esa naturaleza en completa esclavitud? Ahora, Jesús como nuestro defensor sí que es lindo, ¿verdad? Porque Él las pelea todas las batallas por nosotros. No nos damos cuenta a veces cuánto de esa batalla se ha luchado para que nosotros podamos tener algún tipo de tranquilidad. Me viene a la mente, fíjate, el caso de Job. Job, lo hemos dicho, Job no supo lo que estaba pasando afuera de él, en la instancia de la lucha entre Cristo y Satanás. Pero él salió vencedor porque se mantuvo, digamos, adorando y nunca profanando palabras contra Jehová a pesar de lo que le estaba pasando. Aquí en 1 Samuel dice 8:19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones. Esa es la referencia, queremos ser como ellos, como los paganos. Y eligieron a Saúl, que era 10, 20 centímetros más alto que todos los demás, y era de muy buen aspecto, o sea, tenía pinta de rey. Que tuvo un reinado inicial bastante bueno, pero la última parte fue una desgracia, ¿no es cierto? Y finalmente se suicidó, etc. Entonces, los ojos humanos, que son engañados por las apariencias, hierran permanentemente, ¿no? Pero en el fondo es porque habían rechazado a Dios como su rey y querían un rey humano como las naciones paganas, ¿no es cierto? Bueno, frente a todo eso está la visión compasiva de Dios, ¿no? Él nos mira con compasión. ¿Por qué? Porque Él mismo fue provocado, dice, pues en cuanto Él mismo padeció, Él puede entender a los que padecen de esta miopía o de esta arrogancia. Bueno, depende de cada situación, ¿no? Hebreos 2:14 nos dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¡Qué privilegio! Ahora interesante eso, porque él habla, dice que en realidad el personaje que estamos hablando, el defensor, ha dado todo por defendernos, por acompañarnos, por ir en favor nuestro. Así y hay que saber de que el diablo siempre es el acusador y nuestro enemigo, no Dios, ¿no? Dios siempre está de nuestro favor, ¿ya? Él es experto en socorrer a seres humanos débiles,
Fíjate que Pablo dice en Primera Tesalonicenses, también os rogamos, dice, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Ya? Fíjate, un ejemplo que nosotros rescatamos de la Biblia es la actitud que José tuvo con sus hermanos cuando ya estaban todos en Egipto, ¿no? Qué paciencia. Lo único que hicieron esos hermanos fue entorpecer no solamente los sueños de Dios, tratar de anularnos, sino también de deshacerse de José. O sea, eso fue un agravio muy profundo. Eran unos bribones realmente los hermanos de José. Pero José tuvo paciencia, ¿no es cierto? Los vio débiles, por eso los socorrió. Y Dios nos ve igual a nosotros, de la misma manera. Por eso que el apóstol Pablo dice, os rogamos que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mire, es para pensar esta actitud que Dios tiene hacia nosotros. Ojalá nosotros respondamos de una manera igual, amando a ese Dios bueno, misericordioso, que es nuestro defensor. Nos estamos introduciendo ya esta segunda semana en lo que es el libro de Hebreos. Maravilloso libro, no lo deje de estudiar y léalo solo. Léalo y medite y dígale a Dios que le abra el entendimiento para entender este maravilloso discurso, sermón de Pablo a los hebreos. Vamos a conversar acerca de Jesús en nuestro sumo sacerdote. ¿De dónde saca esta idea Hebreo? ¿De dónde sale esta idea de Jesús nuestro sumo sacerdote? Dice aquí, capítulo 5, verso 1 al 4, porque todo sumo sacerdote, tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Nota cómo se une la humanidad con la divinidad. Él está en el medio intercediendo por los hombres ante Dios. Y dice luego en el capítulo 5, verso 2, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Y esa ofrenda y sacrificio fue Él mismo, ¿no es cierto?, nuestro Señor. Para que se muestre paciente con los ignorantes. O sea, cuando nosotros miramos a la cruz y vemos los motivos por los cuales Cristo subió a la cruz, vemos que la primera cosa que aparece es nuestra ignorancia. ¿Ya? Somos ignorantes y extraviados. No perdido, extraviado. Puesto que Él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, realizar este servicio no es una cosa de autocalificarse, sino ser llamado por Dios. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, ¿no? Y yo te he engendrado hoy, esto es una cita del Salmo 2, como también dice, bueno, así que el Señor, no sé, Él fue enviado, y esa expresión es muy importante en el libro de Juan, el enviado, con una misión, y la misión era morir en la cruz. Pero el Hijo se dio a sí mismo también, como dice Gálatas capítulo 1. Dios nos dio al Hijo, el Hijo se dio a sí mismo, y el Espíritu Santo nos enseña estas verdades. Uno debería pensar en realidad lo que significa que Cristo sea nuestro sumo sacerdote, ¿no? Significa que está atento a nuestras debilidades, a nuestras imperfecciones. Pero también Jesús es el mediador de un nuevo o mejor pacto en realidad, y eso sí que es extraordinario. Es el mismo pacto. Bueno, hemos conversado muchas veces que el pacto fue invalidado no por Jesús, no por Dios, sino que los seres humanos invalidaron el pacto. Pero dice que ahora aparece un nuevo pacto, que es el mismo, pero ahora, ¿por qué es ratificado? Porque es Jesús el que está actuando directamente como mediador de un nuevo pacto. Sí, y fíjate que en esa prerrogativa de ser nuestro sumo sacerdote, el Señor tiene ahora un real sacerdocio en los hijos de Dios. Ya no hay un sacerdocio, como el levita, sino que todos los cristianos son llamados a ser mediadores, intercesores entre Dios y el mundo. Tenemos una misión, ¿ya? La pregunta es,
¿Qué diferencia debería marcar en nuestra vida el ser hecho real sacerdocio? Primero, real sacerdocio es una visión colectiva, tal como aparece en Pedro, ¿no es cierto? Dice linaje, pueblo adquirido, son todas visiones colectivas. No hay espacio para el individualismo acá. El individuo, por supuesto, Dios lo reconoce y lo respeta, pero Dios no está de acuerdo con el individualismo. La verdad es que todos los individualismos, todos los sismos son plantillas filosóficas humanas solamente. Pero el Señor quiere que cada uno de nosotros decida ser un real sacerdote activo, ¿ya? Mediando con nuestros vecinos, con nuestros familiares que aún no conocen la verdad, etc. Esa es la tarea que el Señor nos deja aquí en Hebreo. Es decir, para gente que está siendo perseguida, que está siendo vituperada, etc., el Señor le tiene una misión. Una parte del remedio para esa gente que no se desanime en la fe es desarrollar su misión como sacerdote. Qué privilegio en realidad tenemos, ¿eh? Por un lado, de tener a Jesús como este mediador de un nuevo pacto y nosotros ser partícipes también de estas cosas extraordinarias que estamos estudiando. Yo les voy a recomendar, y siempre les recomiendo que usted lea algo más adicional, porque Hebreos 8 en adelante se está hablando justamente de Jesús como mediador de un nuevo pacto, y analizarlo en el sentido de que qué está diciendo Pablo aquí en su sermón cuando lo presenta a Jesús. Él va a terminar prácticamente su sermón hablando de este mediador, de este Jesús, de este Salvador, que él ha estudiado el Antiguo Testamento, ha visto las funciones del sumo sacerdote y ahora las lleva a Jesús y las aplica, pero de un nuevo pacto, de un pacto eterno, de un pacto que realmente perdona, que un pacto que realmente hace libre a las personas aquí y libres después en la eternidad, ¿no te parece? Y libres para perdonar. Y libres para perdonar. Porque nosotros perdonamos frecuentemente a los que nos aborrecen, lo hacemos, ¿no es cierto? Pero no podemos perdonar a los que nosotros aborrecemos. Ahí hay un problema, ¿no es cierto? Así que el Señor nos llama a este ejercicio completo del sacerdocio, así como completo fue lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y capítulo 8:8 dice, así que, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Nuevo pacto porque Cristo es el sumo sacerdote. No como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Qué cariñoso esta expresión. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Qué pena. ¿Qué habría sido de Israel si hubiesen permanecido en su nuevo pacto, en ese pacto, en esa renovación que tenían, esa relación que Dios quería tener con ellos? Cristo era el fundamento y la vida del templo en el antiguo Israel. Él era el centro. Tú recuerdas que Cristo dijo, me harán un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Y ahí estaba en el centro de toda la congregación Jesús como el director, el sumo sacerdote, el Salvador. Muchas gracias, amables oyentes, por haber estado con nosotros en esta semana. Que el Señor los bendiga. Los invitamos para seguir estudiando el libro de Hebreo. Bendiciones.